کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? میں ابھی گھر پہنچا ہوں. Acabo de llegar a casa. Acabo de llegar a casa. یہ بہترین ہے. Es excelente. Es excelente. آپ ذہین ہیں. Eres inteligente. Eres inteligente. آپ کا مسئلہ ہے. ¿Es tu problema? ¿Es tu problema? یہ میرا نہیں تمہارا مسئلہ ہے. Es tu problema, no el mío. میں نہیں کر سکتا. Yo no puedo. Yo no puedo. میں یہ نہیں کر سکتا. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. میں نہیں جا سکتا. Yo no puedo ir. Yo no puedo ir. یہ زندگی ہے. Así es la vida. Así es la vida. مجھے سونے دو. Déjame dormir. Déjame dormir. یہ ایک بہترین خیال ہے. Es una excelente idea. Es una excelente idea. پریشان مت ہو. No estés nervioso. No estés nervioso. مجھے ڈراؤ مت. No me asustes. No me asustes. ایسا مت کہو. No digas eso. No digas eso. غصہ نہ کرو. No te enojes. No te enojes. شاید بعد میں. Quizás más tarde. Quizás más tarde. یہاں کوئی نہیں ہے. Nadie está aquí. Nadie está aquí. مجھے مت چھوڑو. No me dejes. No me dejes. مجھے ختم کرنے دو. Déjame terminar. Déjame terminar. ایماندار اور مخلص. Honesto y sincero. Honesto y sincero. قوانین پر عمل کریں. Sigue las reglas. Sigue las reglas. مجھے اپنا پتہ دو. Dame tu dirección. Dame tu dirección. میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا. No quiero molestarte. No quiero molestarte. میں جاری نہیں رکھنا چاہتا. No quiero seguir. No quiero seguir. میں یہاں ہوں. Estoy aquí. Estoy aquí. کیا تم خوش ہو؟ ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? میں خوش ہوں. Estoy feliz. Estoy feliz.
میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. No tengo nada que decir. No tengo nada que decir. میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. Quiero decirte algo. Quiero decirte algo. کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? میں ابھی گھر پہنچا ہوں. Acabo de llegar a casa. Acabo de llegar a casa. یہ بہترین ہے. Es excelente. Es excelente. آپ ذہین ہیں. Eres inteligente. Eres inteligente. آپ کا مسئلہ ہے. Es tu problema. Es tu problema. یہ میرا نہیں تمہارا مسئلہ ہے. Es tu problema, no el mío. میں نہیں کر سکتا. Yo no puedo. Yo no puedo. میں یہ نہیں کر سکتا. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. میں نہیں جا سکتا. Yo no puedo ir. Yo no puedo ir. یہ زندگی ہے. Así es la vida. Así es la vida. مجھے سونے دو. Déjame dormir. Déjame dormir. یہ ایک بہترین خیال ہے. Es una excelente idea. Es una excelente idea. پریشان مت ہو. No estés nervioso. No estés nervioso. مجھے ڈراؤ مت. No me asustes. No me asustes. ایسا مت کہو. No digas eso. No digas eso. غصہ نہ کرو. No te enojes. No te enojes. شاید بعد میں. Quizás más tarde. Quizás más tarde. یہاں کوئی نہیں ہے. Nadie está aquí. Nadie está aquí. مجھے مت چھوڑو. No me dejes. No me dejes. مجھے ختم کرنے دو. Déjame terminar. Déjame terminar. ایماندار اور مخلص. Honesto y sincero. Honesto y sincero. قوانین پر عمل کریں. Sigue las reglas. Sigue las reglas. مجھے اپنا پتہ دو. Dame tu dirección. Dame tu dirección. میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا. No quiero molestarte. No quiero molestarte. میں جاری نہیں رکھنا چاہتا. No quiero seguir. No quiero seguir. میں یہاں ہوں. Estoy aquí. Estoy aquí. کیا تم خوش ہو؟
¿Estás feliz?